En este video analizamos el trato que reciben los pilotos hispanos en la Fórmula 1, los ídolos y los villanos. Quienes controlan esa narrativa, muchas veces, no están detrás de un volante, sino detrás de un teclado o un micrófono. En este mundo de opiniones, titulares y favoritismos, hay una constante que ha llamado la atención durante décadas: la actitud de buena parte de la prensa británica hacia los pilotos de habla hispana. Este no es un fenómeno nuevo. Desde los años 90 hasta la actualidad, los medios británicos han jugado un papel muy activo y, a menudo, controversial en la manera en que se construye la imagen pública de los pilotos. Si eres de habla hispana, parece que el beneficio de la duda escasea. ¿A qué se debe esto? ¿Es solo nacionalismo disfrazado de objetividad o es parte de un juego mediático para proteger a sus propios héroes? Comencemos por uno de los casos más emblemáticos: Fernando Alonso. Cuando el asturiano irrumpió en la escena mundial, se convirtió en el primer piloto en romper la hegemonía de Michael Schumacher. Era joven, talentoso, estratégico, pero no británico. Desde sus primeros años en Renault, Alonso ya era visto con recelo. Pero fue en 2007 cuando la relación con la prensa británica se tornó directamente hostil. Ese año, Alonso se unió a McLaren y compartió equipo con un joven Lewis Hamilton, el niño prodigio de Inglaterra. La narrativa mediática se convirtió rápidamente en una batalla: el campeón mundial contra el novato, pero con los medios claramente inclinados. Alonso era descrito como problemático, egocéntrico, incluso conspirador. Hamilton, en cambio, era la víctima del español celoso que no soportaba compartir protagonismo. Lo curioso es que, al observar los hechos con objetividad, muchos de los conflictos internos de McLaren en 2007 surgieron por una gestión deficiente del equipo y por decisiones claramente orientadas a favorecer al británico. Sin embargo, la prensa eligió a su villano, y ese fue Alonso. Desde entonces, cada declaración suya fue sacada de contexto, cada gesto interpretado con negatividad. Pero Alonso no ha sido el único blanco. Miremos el caso de Sergio Checo Pérez, expiloto de Red Bull. A pesar de tener una carrera sólida, una notable consistencia y un papel fundamental en la lucha por el campeonato de constructores, muchos medios británicos insisten en reducirlo al rol de escudero. Y no es casualidad. La prensa del Reino Unido se ha mostrado especialmente crítica con Checo cuando ha tenido buenos resultados, minimizando sus logros y magnificando sus errores. Cuando gana, es porque Verstappen tuvo un mal día. Cuando falla, es porque no está a la altura. Este tipo de enfoque no es inocente. Ayuda a reforzar la imagen del piloto británico o anglosajón como el verdadero talento, y a los demás como meros acompañantes o amenazas. Otro ejemplo claro fue el trato a Carlos Sainz. Aunque ha demostrado ser un piloto muy técnico, cerebral y consistente, la prensa británica rara vez le ha otorgado el reconocimiento que merece. Incluso cuando venció a su compañero Charles Leclerc en Ferrari, los elogios fueron tibios. Cuando tuvo su primera victoria en Silverstone, algunos titulares británicos se enfocaron más en lo que perdió Hamilton que en lo que ganó Sainz. Y ni hablar de los pilotos latinos que no llegaron a equipos top. Casos como el venezolano Pastor Maldonado, si bien cometió errores, fueron tratados con burlas sistemáticas. El apodo de Crastor surgió de medios británicos y fue replicado sin piedad. A otros pilotos anglosajones, con récord de incidentes similares, jamás se les etiquetó así. ¿Y qué hay de... Bueno, gente, hacemos una pequeña pausa en el video. Esperamos que lo estés disfrutando. De ser así, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentar. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y traerles más contenido como este. Ahora sí, seguimos con el video. ¿Y qué hay de los fanáticos? Esta narrativa también se ha filtrado al público. Muchos aficionados que solo consumen medios angloparlantes repiten los mismos prejuicios sin darse cuenta de que están replicando un sesgo mediático. Es un fenómeno que distorsiona la percepción global de los pilotos hispanohablantes, limitando su popularidad fuera de sus países de origen. Este fenómeno no se limita solo a pilotos. También los ingenieros, estrategas y jefes de equipo de habla hispana rara vez reciben cobertura positiva. Todo lo contrario ocurre con los británicos. Basta ver cómo se retrata a Christian Horner o a Toto Wolff, en comparación con figuras como Szafnauer o incluso Flavio Briatore en su momento, quienes siempre estuvieron bajo sospecha o crítica. Por supuesto, no toda la prensa británica actúa de la misma manera. Hay periodistas objetivos que valoran el rendimiento sobre la nacionalidad, pero son los menos, y sus voces, a menudo, quedan opacadas por los medios dominantes. Sky Sports, BBC,
Autosport. Todos tienen influencia global y marcan tendencia. Cuando ellos eligen una narrativa, el resto del mundo suele seguirla. Y este poder es importante, porque la F1 no es solo una competencia técnica, es también un espectáculo global. Quienes manejan el discurso moldean la opinión pública, influyen en los contratos publicitarios y hasta en las decisiones de los equipos. No es casualidad que los pilotos británicos tengan tanto peso en la categoría, incluso en años en los que su rendimiento no ha sido estelar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero es visibilizar el problema, cuestionar las narrativas, buscar fuentes alternativas, escuchar medios hispanos y, sobre todo, evaluar a los pilotos por su talento, no por su pasaporte. Alonso, Checo, Sainz, Colapinto y tantos otros han demostrado que los pilotos hispanos tienen el nivel para competir de tú a tú con los mejores del mundo. La prensa tiene derecho a opinar, pero los fans también tienen derecho y el deber de pensar por sí mismos. Porque la Fórmula 1 es de todos, no solo de quienes hablan inglés. La Fórmula 1 es una pasión que nos une más allá de las fronteras, los idiomas y los colores de una bandera. Pero, para que el deporte sea verdaderamente global, también necesitamos una prensa que sea justa, objetiva y que valore el talento sin importar el país de origen. Los pilotos de habla hispana han demostrado, una y otra vez, que tienen lo que se necesita para estar entre los mejores. Y es hora de que el reconocimiento llegue no solo en pista, sino también en los titulares. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube BQF1, dejarnos tu like y compartir este video para que más fans conozcan la otra cara de la Fórmula 1. Nos vemos en el próximo video.